amis et bienvenue à votre 5e classe de français. Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy feliz aquí de volverlos a ver, de volverlos a saludar. El día de hoy tenemos ya nuestra 5ª clase de francés básico y hoy vamos a ver un tema sumamente necesario para poder hablar francés, porque esto lo vamos a ver en toda frase conocida, ¿verdad? Van a ser les adjectifs et les articles en français. Los primeros que vamos a ver son les adjectifs démonstratifs, que viene siendo esta, estos, estas. O sea, este Mickey, por ejemplo, esta Torre Eiffel, este Mickey con Torre Eiffel, etc. Es estas, estos y estas. Vaya la redundancia. Estos son 4 también en francés, porque tenemos masculino singular, femenino singular, plural y antes de H vocal también singular. El primero entonces es C. C es masculino singular y lo vamos a ocupar, por ejemplo, en frases como ce jardin, este jardín. Para femenino singular vamos a usar cet, con doble T y una E al final. Sete se escribe, cet se pronuncia. Y este va a ser cuando nuestro sustantivo sea femenino. Por ejemplo, la maison, la casa, va a ser cette maison, esta casa. Después tenemos el plural, que va a ser ces. La S va a pronunciarse si es que enfrente tiene una H o una vocal. De lo contrario, no se va a pronunciar. Por ejemplo, ces arbres, estos árboles, ahí se hace una aleación y por eso es ces arbres, o ces pommes, simplemente, que sería estas manzanas. Ahí ya no suena la S, pero se sigue escribiendo ces pommes, ¿ok? Bueno, ces pommes. Y por último tenemos el cet con una sola T. Este va a servirnos para este y esta, pero cuando tenemos una H o una vocal y también es singular, obviamente. Por ejemplo, cet hôpital o cet avocat. Acuérdense que se hace ahí la aleación, así que siempre va a sonar como uno solo. Cet avocat, ¿de acuerdo? Siguientes artículos son les articles partitifs. Esta palabra viene de partir, es decir, que viene en partes. En español no ocupamos tanto estos artículos, digo, sí existen, pero no los ocupamos como los franceses, porque viene siendo el del, de la, de los y de las. Nosotros, no se me ocurre ahorita muchos ejemplos, pero no lo ocupamos como los franceses, que ellos lo ocupan mucho para cosas incontables. Es decir, cosas que no hay forma de que sepamos cuánto hay en el mundo. Sobre todo lo ocupan para la comida. ¿Por qué? Porque se tiene el entendido de que, pues, ellos nada más quieren una parte de esa comida. No quieren todo, ¿no? O sea, yo creo que si ellos dicen algo como, dame agua, o quiero agua, es como, dame toda el agua del mundo. Así como que es lo que yo lo entiendo, ¿no? Y no, realmente dicen, quiero del agua, una parte nada más. Yo no soy aborazado como los mexicanos. Digo, no es cierto. Yo no soy aborazado, ¿no? Yo no solamente quiero un pedacito. Entonces, ellos ocupan para eso este tipo de partículas. El primero es du. Du es para masculino singular. Y esta es una contracción de le, o sea, de él. Así como nosotros lo juntamos a del, ellos lo conjuntan a du. Entonces podemos ver frases como du fromage. ¿Se acuerdan del laboratorio de Dexter que decía omelette du fromage? Y entonces, ¡ay, hablas francés, Dexter! Así, es du fromage, que sería del queso. De hecho, era omelette de queso. Siguiente, de la. De la va a ser para el femenino singular, que nos va a servir como para de la bière, de la cerveza. Je veux de la bière, yo quiero de la cerveza. Cualquier cosa que sea femenina singular va a usar de la. Después tenemos des. Des es para el plural, tanto masculino como femenino. Y lo mismo que les mencionaba hace rato con el ces. La S va a sonar solamente si hay una vocal o una H enfrente. Por ejemplo, des avocats, de los aguacates, ¿no? O de pomme. Ya sé que uso los mismos ejemplos, pero es para que se den una idea. Y por último tenemos de el apóstrofe. Este va a ser para singular cuando tengamos una H o una vocal enfrente. Por ejemplo, de l'eau. Va a ser muy raro que escuchen a algún francés decir je veux eau. O sea, yo quiero agua. No, je veux de l'eau. Yo quiero del agua. Siempre van a utilizar este tipo de artículos. También nos sirven, por ejemplo, para los países.
que todavía no vemos el tema de las nacionalidades y de los países, pero les voy adelantando que los países tienen género. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, yo vengo de México, sería je viens du Mexique. O si yo digo, yo vengo de Francia, sería je viens de la France. Ya vieron cómo uno es du y el otro es de la, es porque cada uno tiene su género, cosa que vamos a ver en los países más adelante, en otras clases. Pero por lo mientras les voy adelantando que nos sirve para ese tipo de cosas, este tipo de artículos. Siguiente tipo de artículo, les articles définis. Estos son los más comunes, de hecho, siempre que ustedes busquen una palabra, van a encontrarla con este artículo, que viene siendo el, la, las y los. La manzana, el perro, el borracho, lotería, etcétera, ¿no? O sea, todos los que sean el, la, los perros, las casas, etcétera. Esos son los artículos definidos. En francés igual tenemos 4. El primero es le. Ya sé que se escribe LE, pero no se pronuncia le. Aunque queramos, aunque de repente se escape, no es le, es le. Pasa lo mismo que con el je. No es ye, es je. Entonces aquí van a pronunciar, por ejemplo, le stylo, le chien, etcétera. No se me ocurren muchas palabras, le libro, etcétera. Pero va a ser le. Después tenemos la, que ese sí se pronuncia tal cual la, y va a servirnos para los femeninos singulares. Por ejemplo, la pomme, la maison, la poire, etcétera. Cualquier palabra que sea femenina singular. Después tenemos les. Igual, es el plural, tanto femenino como masculino. No existe como tal el las y el los. Ambas son les. Aquí son bien inclusivos los franceses. Entonces, por ejemplo, le libro. Lo mismo, la S va a sonar si empezamos con una vocal, como les avocats. Ya, me encantan los aguacates, guión abogados, ¿qué les digo? Les avocats. Y por último tenemos la L apóstrofe. Esta la vamos a ocupar siempre que iniciemos con vocal OH y sea singular. Por ejemplo, l'aubergine, l'hôpital, etc. O sea, tiene que ser con H vocal. Ahora, hay un detallito que aquí les quiero decir. Hay ocasiones en las que el traductor nos arroja la palabra con el artículo completo, aun y cuando empieza con H. Por ejemplo, el búho les va a aparecer así, le hibou. ¿Ya se dieron cuenta? Aparece como le hibou porque la H es aspirada, así se le llama. Es una H similar a la que se hace en inglés, que ahí sí suena. Normalmente la H es muda, pero hay veces que suena porque es H aspirada. Entonces, cuando lleguen a ver que sí les aparece el artículo completo y no con el apóstrofe, quiere decir que es H aspirada. Que también me he encontrado algunas excepciones, déjenme les digo, porque encontré, por ejemplo, la cadera, que se escribe la hanche, con H obviamente, y se pronuncia la hanche en vez de la hanche, que sería lo que para mí tendría sentido, pero bueno, la excepción hace la regla, ¿qué les puedo decir? Después tenemos les articles indéfinis, que son los artículos indefinidos. Estos se traducen como un, una, unos y unas. El primero, bueno, aquí también le tenemos 4. El primero es completamente nasal, como si tuviéramos tapado. Así se tiene que escuchar, como el 1. Este nos va a servir para singular masculino, por ejemplo, un garçon, un stylo, un libro, cualquier cosa así, pero es un libro, un muchacho, etc. Después tenemos el femenino singular, a este se va a pronunciar une, con U francesa, acuérdense, lengua pegado a los dientes de abajo, une. Por ejemplo, une fille, una niña, una muchacha, un poire, un pomme, etc. Tienen que hacer bien la diferencia porque sí se nota mucho la diferencia entre un y une. Así podemos saber si es masculino o femenino, ¿ok? Después tenemos un plural que es solamente cuando la palabra es afirmativa. ¿A qué me refiero? O sea, que está en una frase afirmativa y se escribe des. Este igual es femenino, masculino, pero es plural. Por ejemplo, de pomme o de sabre, ya saben, la S suena. Y si es negativa la frase, va a ser de, o sea, sin la S. Igual se va a pronunciar de. Por ejemplo, il n'y a pas de pomme, no hay manzanas. ¿Ok? Es cuando lo vamos a ocupar. Es el único artículo en el que nos importa si es afirmativa o negativa. Todos los demás no nos interesa. Y aquí no hay como tal uno que lleve la vocal o la H enfrente porque como un y un no tienen problema para poner la siguiente palabra, o sea, no hay un tema de fonética, no lo necesitamos. Después tenemos les adjectifs interrogatifs. En los interrogativos hay muchos.
pero de los más utilizados, que sería como qué o cuál, es quel, quel, quel. Casi todos se pronuncian igual, ¿por qué no? Pero se escriben diferente. Ahí les va. Cuando es para masculino singular se va a escribir quel, tal cual, Q-U-E-L, quel. Para femenino singular va a ser quelle, que así como lo escuchan, bueno, aquí lo están viendo, quelle. Para el masculino plural va a ser quels, o sea, va a ser lo mismo que el singular, solo con una S extra. Y para el femenino plural va a ser igual, lo mismo, pero con una S extra, quelles. Pero todos se pronuncian quel. ¿De qué va a depender cuál ocupemos? De nuestro sustantivo. Por ejemplo, ¿quelle est ta profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿De qué estamos hablando? De ta profesión, que viene siendo la profesión, es femenino, por eso es quelle est ta profesión. O quel est ton nom? ¿Cuál es tu nombre? Como es el nombre, es masculino, ton nom, por eso tenemos que usar el quel. Y así, con cualquier frase, si es el sustantivo femenino, masculino, plural o singular, es el quel que vamos a ocupar, ¿ok? También hay unos adjetivos que como que son derivados de estos mismos, sirven más o menos para lo mismo, que es lequel, laquel, lesquel y lesquel, tal cual. Lequel, que es lequel, tal cual, es masculino singular. Laquel es femenino singular. Lesquels es masculino plural y lesquelles es femenino plural. Y se ocupa igual como cuál o como qué para cualquier tipo de pregunta. Por último tenemos les adjectifs possessifs, que son los adjetivos posesivos. Como dice su nombre, hablan de la posesión. Son en español mi y mis. En español no tenemos la diferencia entre masculino y femenino, es decir, es igual mi casa que mi perro. Pero en francés sí. Dependiendo del sustantivo vamos a ocupar ma o mon. Por ejemplo, si es mi casa es ma maison, pero si es mi perro es mon chien. Esa es la diferencia. Ahora, a mí estos me los enseñaron con peladices, ¿verdad? Pues así nunca se me olvidaron. Eran para el mi, ma, mon. Para el tú, tonta. Para el su, sonsa. Ya los demás ya no tienen chiste, pero los tres primeros así eran mamón, tonta y sonsa. Entonces, también tenemos el plural, que es el mes, tes, ses. Y para nuestro es notre, ese no tiene como tal un género, o sea, sí puede ser notre maison y notre chien, o sea, es lo mismo. Y para el plural es nos. El de ustedes es votre y vos. Es neutro, no es de masculino o femenino. Y leur y leur. Aquí la única diferencia es una S para el plural, pero igual, el leur es tanto para masculino o femenino. ¿De qué depende cuál vamos a ocupar? De quién sea la cosa. O sea, si es mi perro, tu perro, su perro, nuestro perro, vuestro perro. Bueno, el perro de ustedes, suyo de ustedes, digamos. O de usted. Acuérdense que vous puede ser tanto ustedes como usted. Y también suyo de ellos, ¿no? O sea, de ils o de ellos. De ellos o de ellas. Eso es lo que va a depender cuál vamos a ocupar. ¿Y de qué va a depender si ocupamos el masculino, el femenino o el plural? De la cosa, del sustantivo, si es masculina, si es femenina o si es plural. Si, por ejemplo, yo le quiero decir que esto es mi libro, es c'est mon libro, porque es le libro, o sea, el libro, pero es mío, entonces c'est mon libro. Pero si yo digo que es tuyo, c'est ton libro. Si digo que es suyo, c'est son libro, etc. Así es como lo vamos a ir manejando cada uno de estos adjetivos posesivos. Y bueno, el ejercicio que les tengo el día de hoy les está apareciendo ahorita en pantalla. Y se trata de una lista de sustantivos que tienen enfrente entre paréntesis si son femeninos, si son masculinos, femeninos plurales o masculinos plurales. Después viene su traducción al español y en azul les puse el artículo o adjetivo que tienen que utilizar para convertirlos, es decir, si dice artículos demostrativos, ya saben que son estos. Sería en el primer caso, cette maison. Lo tienen que escribir. Obviamente atendiendo a si son femeninos, masculinos, femeninos plurales o masculinos plurales. Según como vaya siendo, tienen que poner el artículo. También en aquellos que dicen artículos posesivos, entre paréntesis le puse mi, tú, sus. Es decir, tienen que poner aquel que le corresponde. En la caja de descripción les dejo esta lista para que ya solamente la copien y la peguen en los comentarios y cambien lo que está en azul con la respuesta. Y antes de
que se vayan, les recuerdo que en Amazon ya se encuentra disponible mi libro donde podrán encontrar 20 ejercicios básicos de francés, obviamente, en donde podrán hacer diferentes actividades como sopas de letras, como crucigramas, de diferentes vocabularios, y también tendrán aquí un vocabulario detallado de cada tema. Aquí están bien, por ejemplo. Y también una hojita donde ustedes podrán escribir las palabras nuevas que vayan aprendiendo. Este libro lo pueden encontrar en Amazon, como les decía, en 250 pesos mexicanos lo máximo, y lo mínimo son $9, me parece, algo así por ahí va, dependiendo de la zona en donde ustedes lo compren, porque hay lugares en donde por el envío sale más caro que en otros. Pero como yo no quiero que se queden sin este pues bonito libro que tanto trabajo me costó hacer, ¿verdad? Pues también les tengo la versión en PDF que me pueden pedir directamente, me pueden mandar un comentario, o ya saben, tenemos los grupos de Facebook, de WhatsApp, ahí me pueden mandar un mensajito y pedirme el libro en PDF, ya lo imprimirían hacia tamaño carta. Es el mismo contenido, es lo mismito. Este les vale 100 pesos mexicanos porque es en PDF, ustedes tienen que imprimirlo y pues en todo caso si quieren engargolarlo o simplemente poner unas grapas o como ustedes gusten. Obviamente al final del libro están las respuestas, que no lo abro mucho para que no hagan trampa. Están aquí las respuestas para que ustedes puedan revisar en qué les falló, o revisar que sus respuestas sean correctas, ¿de acuerdo? Como les digo, este tiene un costo de 100 pesos mexicanos, va directamente conmigo, y pues cualquier cosa aquí estamos para servirles, ¿verdad? Y pues nos veríamos el próximo video en la siguiente clase, que espero sea muy pronto. Nos vemos, cuídense mucho. ¡Salud!